Yo aquí quisiera diferenciar dos cosas muy distintas. Está de moda ahorita el concepto de nacionalismos y cosas parecidas. Yo pienso, y nuestro partido lo cree, claramente que nuestro problema es de identidad nacional, que es mucho más que el concepto de nacionalismo, porque la identidad abarca otros elementos también de carácter filosófico, etcétera. Entonces, realmente nuestro país adolece de un gran problema. El problema es que somos un pueblo tan dividido, nos divide la raza, la geografía, la religión, la economía, la educación. Tenemos 11 variables que nos dividen. Y en 500 años de historia de conquista y república no hemos sido capaces de establecer los puentes que nos integren como nación. Entonces, por un lado tenemos el problema de identidad y por otro lado el problema de integración. De manera que vemos muchos jóvenes que abandonan el territorio nacional en búsqueda de oportunidades, dado que nuestro país no les ofrece una oportunidad de desarrollo. Yo, al regresar al Perú, he venido con esa convicción de convocar a nuestros paisanos en el extranjero y que vean en el Perú la posibilidad de retornar a sus raíces, como lo estoy haciendo yo desde hace 4 años, en búsqueda de este proyecto, pero con el deseo de contribuir con eso que han aprendido, porque la visión que un peruano tiene en el extranjero es una visión tan amplia que nos enseña a manejar los problemas con una amplitud. Por ejemplo, que lo que muchas veces no salen del país, sucede lo que le dicen en las ciencias de la conducta, la ceguera de taller. Pero si bien nosotros lograríamos, por ejemplo, una identidad con nuestro propio país, no tenemos las opciones que deberíamos tener, no tenemos el empleo, no tenemos el dinero, por supuesto, obligados. Necesitamos de un proyecto económico, precisamente, mire, nosotros y en mi proyecto político de campaña y en el plan de gobierno que tenemos elaborado, estamos manejando y tratando de acuñar un nuevo concepto económico ajustado a nuestra realidad nacional. Le llamamos economía de transición al desarrollo, porque es una economía de transición la que requerimos. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Previa evaluación de nuestra realidad económica, descubrimos que el producto, por ejemplo, en el caso del presupuesto nacional, el 82% del presupuesto se nos va en dos grandes rubros, lo que es gasto público y lo que es el pago del servicio de la deuda. Y nos queda un 18% para obras sociales por parte del gobierno y aquellas cosas que de pronto sucedan como incrementos a maestros y cosas de ellas. Eso hace dificilísimo pues a un gobierno tener proyectos agresivos para el desarrollo y para transformar la educación, ofrecer la salud gratuita a la población, que es obligación del Estado, etc. Entonces, si afocamos nuestra intención y nuestro programa a esos dos grandes conceptos, a reducir el gasto público a través de una reingeniería del aparato estatal, donde se busque la eficiencia con un concepto moderno, no como una fuente de empleo para los partidos donde acomodas a los parientes, a los compadres, a los que te han ayudado a conseguir firmas o conseguir votos, sino contando con el concepto de eficiencia, de competitividad. Y por otro lado, al reducir el aparato estatal, enfrentas una negociación con la banca internacional, por ejemplo con el Club de París, alargando plazos, que ya se ha intentado y se ha logrado algo, y reduciendo tasas de interés, por lo menos los 2 primeros años y medio de gobierno para darnos margen, y con el Fondo Monetario Internacional, Maricel, podemos hacer cosas importantes que ya se han hecho en otros países, por decir un ejemplo, lo que es pago del servicio de la deuda con programas de desarrollo. Obviamente, para que eso se autorice, se requiere que sean programas de desarrollo que al país lo hagan más solvente financieramente, porque en la banca internacional, ellos no les interesan los pobres de nuestro país ni los pueblos olvidados, ellos quieren invertir, o en el caso del pago de la deuda, que sea a través de algo que consolide sus propios intereses. Exactamente, y para lograrlo uno tiene que estar rodeado no solamente dentro de la plancha presidencial, sino en el equipo, de gente que capaz, conozca de economía y además de relaciones exteriores, que tenga contactos en diferentes países. Sí, ¿En qué consiste? Pero lo importante, Maricel, fíjese, lo importante de esto, Maricel, antes de que se me termine la idea, es que esos programas de desarrollo económico, por ejemplo, si los orientamos a los dos grandes programas del mundo moderno, de Estados Unidos, Japón y todo, que no son complicados. ¿Qué hicieron ellos para levantar y despegar en su desarrollo? Invirtieron en dos cosas: crear caminos o comunicaciones a todos los pueblos y electrificación. Porque en la medida que les dieron el acceso a los centros de acopio, el acceso a los grandes mercados de su propio país para exportar y consumo nacional, y les dieron energía eléctrica para generar industrias, que es la energía más barata, hasta ahora sigue siendo la más barata, entonces pudieron dinamizar la economía de los pueblitos. Así se genera el empleo. Entonces, ofrecerle al país, vamos a generar empleos, es una promesa que no tiene fundamento, porque el empleo es una consecuencia de una serie de factores a los que hay que trabajar primero. O sea,